damos la palabra a la maestra Guadalupe Paul, quien moderará la conferencia ¿Por qué las violencias? Psicogénesis psicoanalítica, que va a presentar el maestro Alfredo Stefano Castro. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Para mí es un gusto, un placer presentar al maestro Alfredo Stefano Castro. Les platico acerca de él. Él es psicólogo con maestría en psicoterapia familiar. Actualmente cursa el doctorado en psicoanálisis en el Departamento de Posgrados en Psicoanálisis de la Universidad Intercontinental. Estudió la vida y obra de Wilfred Bion en la Fundación Antonio Santamaría, Psicoanálisis México. Se ha desempeñado en el ámbito de la salud, género, educación, comunidad, docencia, clínica e investigación, tanto en el sector público como en el privado. Ha escrito más de 10 libros, publicado 6 y participado en más de 20 proyectos editoriales. Es un gusto para mí, como ya les comenté, darle la palabra y que nos está acompañando esta tarde al maestro Alfredo Stefano Castro. Gracias, maestro Alfredo. Muchas gracias, querida Guadalupe. Buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, agradezco al CIES por esta iniciativa del Congreso. Realmente me siento muy identificado con la institución. Yo no he estudiado ahí ni nada, pero bueno, tengo colegas como la maestra Guadalupe que están implicadas en la institución, y hace literalmente semanas estuve yo en el CIES en el evento de publicaciones psicoanalíticas. Entonces realmente me siento como en casa, y agradezco el tiempo y abrirse un espacio en su agenda en pleno sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, no sé si sea otra la instrucción, maestra Guadalupe, pero ¿no pueden abrir sus cámaras las personas? ¿O la instrucción es que no las abran? Me parece que esa parte es opcional, si desean abrirla o no. Ah, ok, bueno, porque si se puede, yo preferiría que las abran sus cámaras si se puede, porque esto, más allá de ser una cátedra o una conferencia, más bien va a ser un diálogo, una presentación. En ese sentido, quiero que me interrumpan, o al final, o al final va a haber espacio para preguntas y comentarios, sí, pero más allá de una charla, o sea, perdón, más allá de algo como nada más de aquí hacia allá, y que yo hable y hable. Pues sí quiero que también ustedes intervengan, y me gustaría ver sus caras para ver cómo van interactuando, porque así sin ver nada, yo me siento muy regresionado y como si estuviera hablando a la pared, y no tengo problema de hablar solo, ¿verdad? Pero es confuso. En fin, Sí, entonces, maestro. Ok, sí, realmente, ya por acá empezaron a abrir sus cámaras, ya sí, empezó el público ok, ahí. sí, muchas Sí, gracias. También pueden poner por ahí sus preguntas y comentarios en el chat. Yo también voy a poner mis datos personales en el chat por si a alguien le interesa. Miren, les quiero comentar que realmente no es una conferencia, sino es la presentación de un libro que yo coordiné hace 2 años, me parece. Yo escribo en ese libro y yo lo coordino. Tengo esas dos labores. Entonces voy a hablarles un poco, digamos, de dos grandes cosas. La primera es por qué hice ese libro, cómo, y por otra parte, de qué se trata este libro, ¿sí? ¿Quiénes escriben? ¿Puedo compartir pantalla para que lo conozcan, maestra Guadalupe? sí, sí, Sí. maestro. Sí puede Ok. compartir. Bien, bueno, aquí está. ¿Sí lo ven bien? Sí, sí se ve bien, maestro. Ok, aquí está el libro. Bueno, esta es otra imagen. Repito, lo publicamos, pero en el 2020 por Editores de Textos Mexicanos, que quien no conozca esa editorial, pues es buenísima, de las mejores en psicoanálisis, que publica psicoanálisis en nuestro país, que para mí es muy importante. Y aparte les comento que ya por ahí escucharon en mi currículum, yo me dedico a muchas cosas que tienen que ver con libros, entonces colaboro con este editorial. Este libro lo pueden conseguir ustedes en cualquier librería de estas, digamos, comerciales: El Péndulo, Gandhi, Gombi, El Sótano, El Fondo, Porrúa.
Pero bueno, tengo que decirles que si a alguien le interesa, lo puede adquirir conmigo a unos centavitos más vara, ¿sale? Entonces, por eso es que voy a poner ¿cómo se llama? Mis datos. Y bueno, antes de continuar, quiero darle el crédito a las personas que escriben en este libro, porque repito, es un libro donde yo escribo algunos ensayos, la presentación y lo coordino, pero no lo hice yo todo. En primer lugar, la doctora Débora Reisenweber Menéndez, que es la prologuista, Carolina González, Liliana Hernández, Alberto Villarreal, Raquel Tawil, Alexis Schreck, Martina Burdet. Ella es la mayoría, el 80% somos personas mexicanas, pero algunas personas son de otros países. Martina Burdet es de España, Augusta Hertzmann es de Brasil, Serapio Marcano es de Venezuela, no, perdón, Panamá me parece. Sofía Urfali, Juan Díaz, Alejandra Mejía, Ángel Santana, Olga Santamaría, Fabrice Burles, él es de Francia, Yasmín Mendoza, mexicana radicada en Alemania, José Luis Islas, Gaby Mustri, Luz Peniche, Simón Hassan, Rocío Arocha, Gabriela Rullón, peruana, Camil Cacerú, Gabriela Larraguibel, Amelia Hassan, Fernanda Magallanes, Stephanie Curián y Rosa Macías. Bueno, estas son las personas que escriben en el libro. La intención de hacer este libro es que cada una de estas personas son especialistas en lo que escriben, ¿sí? Aparte, son personas de alguna u otra manera cercanas a mí. No es que lo haya hecho así como que tú, fulanito de tal, ponte a escribir esto, no. Sino que son especialistas en el tema en el que escribe, dominan el tema y también, digo, son personas cercanas a mí, colegas, conocidos, amistades, en fin, ¿sí? Bueno, este no es el primer libro que yo coordino ni que yo escribo, pero quiero decirles que este libro yo lo hice por la siguiente razón. Por cierto, yo les mando saludos desde un municipio que se llama Valle de Santiago, en Guanajuato. Yo soy de Guanajuato. Entonces yo, por algunos años, coordinaba los programas de masculinidades en el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Si ustedes saben, los estados, digamos, no sé cómo se diga, legalmente, oficialmente deben de tener un instituto estatal de las mujeres. No sé si a nivel municipal sea obligatorio, pero bueno, muchos municipios lo tienen. Y también está el Mujeres, que es el federal. Bueno, yo trabajé muchos años en el estatal de Guanajuato y ahí coordinaba masculinidades. Entonces, ahí de repente, como por parte de mis jefas, se estilaba como que la idea de hacer un libro con lo que habíamos hecho de programas de masculinidades hacia hombres, porque se pueden hacer programas desde las masculinidades hacia las mujeres, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos de hombres hacia hombres, ¿sí? El chiste es de que, bueno, obviamente como quien ha trabajado en el gobierno, estábamos hasta acá de trabajo, pues no tuvimos chance, no se hizo en pocas palabras, ¿no? No se hizo ese libro. Y yo me quedé con la espinita, porque era una muy buena idea. Yo me quedé con la espinita y paralelamente empecé a convocar gente, pero mi libro no es un libro institucional ni político. Este libro, pues, tuvimos la libertad del mundo para escribir lo que queramos. Ustedes saben que cuando interviene una institución, quien sea, la institución que sea, pública o privada, pues ya hay muchas, pues como muchas manos, ¿no? Como hacer una tesis, ¿no? O sea, hacer una tesis no la vas a hacer como tú quieras, hay lineamientos, tienes que ceder un poco a tus intenciones, a tus propósitos, a tus referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de las cifras. Un libro político debe tener cifras, ¿no? Que a mí me súper choca, estadísticas y todo, gráficas, todo eso, ¿no? Entonces, este libro no fue así, este libro es totalmente psicoanalítico y obviamente que no cualquier institución va a promover un libro de psicoanálisis, ¿verdad? Menos Acción Nacional, que es quien gobierna en mi estado, ¿verdad? Perdón si digo esto, pero es la verdad, ¿no? Es bueno, mi estado es ultraconservador y en ese partido ultraconservador. Digo porque así empezó el libro, entonces yo trabajé ahí, en esa institución fue donde
yo me capacité y sobre todo me sensibilicé en todos estos temas de género, de violencias de género, de perspectivas desde las masculinidades, de perspectivas desde las juventudes, de perspectivas desde las infancias, de perspectivas desde los derechos humanos. Todo eso que acabo de decir son connotaciones, conceptos que van junto con pegados, ¿no? Como decimos en mi rancho. Entonces yo ahí fue donde me empapé y siempre que presento el libro, que hablo de este libro, digo esto porque pues de allá viene todo esto. Si yo no hubiera trabajado ahí, yo no hubiera pensado en los fenómenos violentos o en las violencias, porque no nada más hay una violencia, desde el psicoanálisis, jamás, ¿verdad? Y me encuentro con que yo desde hace muchos años estudio psicoanálisis, he estado en psicoanálisis y todo este rollo, entonces realmente me encuentro con dos complementos súper padres, que es el psicoanálisis como ante todo, que recordemos que Freud creó el psicoanálisis, o definió el psicoanálisis como tres grandes cosas. Para mí la primera y la más importante es un conjunto de teorías para comprender la mente humana, individual y por lo tanto colectiva. Eso es lo principal, ¿no? Y es lo que yo le digo a mis alumnos. En un segundo lugar, pues está el tema de que es un método terapéutico, ¿verdad? Una corriente, una beta terapéutica para tratar enfermedades del alma, decía Freud, y un método de indagación del inconsciente. Pero yo siempre digo que lo más importante es lo primero, el conjunto de teorías, porque por nosotros no nos vamos a presentar frente a un paciente si no tenemos un conjunto de teorías y de teoría de la técnica. En fin, entonces yo así utilizo el psicoanálisis, yo en esa beta primera utilizo el psicoanálisis para comprender cualquier fenómeno violento y me ha dado muchísimos resultados. Y realmente el psicoanálisis hasta el día de hoy creo que se ha quedado muy corto en cuanto a la indagación de las violencias. Nosotros, no digo, al menos en México no se publican muchos libros de violencias desde el psicoanálisis y me parece un desperdicio terrible. Y también, digamos, hay muy pocos teóricos de las violencias desde el psicoanálisis, muy pocos, ¿verdad? Así que yo ubique en todo pues en todo lectura, pues uno es Ferenczi y la otra Pierre Aulagnier. Fuera de ahí yo me ubico a alguien que sea un teórico de las violencias, ¿verdad? Claro está que todos y todas las psicoanalistas, los psicoanalistas, si nosotros jugamos con sus conceptos, podemos hacer construcciones para que nos ayuden a comprender las violencias. Freud, Klein, Bion, Bolas, Meltzer, Winnicott, Kohut, que son con los que yo más me identifico, pues todos ellos tienen cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos armar y podamos comprender las violencias. Por eso el título de esta conferencia, que no es conferencia, y el título de mi libro, ¿verdad? ¿Por qué las violencias? Psicogénesis psicoanalítica, ¿verdad? Es decir, el libro se trata de un conjunto de ensayos que pretenden responder la pregunta imposible de por qué las violencias. Y es muy puntual decir que fue con toda la intención de hablarlo en plural, porque ya lo dije, no hay una sola violencia, ¿verdad? Y eso tenemos que ser muy cuidadosos porque incluso en la teoría psicoanalítica se ha, ¿cómo se dice esto? Negado las violencias y a las violencias se les ha llamado de otra forma. Y esa es una crítica que hacemos en el libro, ¿verdad? A las violencias se les ha llamado agresiones desde la teoría psicoanalítica y no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo saben. En fin, ¿verdad? Incluso, ya me estoy metiendo aquí como al segundo objetivo de la charla, que es el contenido del libro, pero también la teoría psicoanalítica tiene patas cojas en cuanto al tema de género, ¿verdad? Hay críticas muy severas y muy bien sustentadas de pues, la génesis androcéntrica, heteronormada de la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Misógina, machista. Aunque bueno, también hay todo lo contrario, ¿no? Hay libros, ustedes saben, que postulan a Freud, por así decirlo, como un feminista, ¿no? Perdón, pero es una locura, pero bueno, hay libros que sí, de eso se trata, ¿no? Entonces, en fin, fue así como hice el libro, ¿verdad? Empecé a convocar colegas y el libro, a grandes rasgos, se trata de, digamos, hurgar, ¿verdad? Indagar, investigar
en, en los escenarios donde, pues, donde se plantea, donde se implanta, digamos, donde se gesta un fenómeno violento, ¿verdad? Desde la teoría psicoanalítica, hay una colega que habla justamente de esto, del androcentrismo en la teoría psicoanalítica y todas estas cuestiones, ¿no? De la envidia del pene, el complejo, la castración, todo esto. También en ese sentido se habla un poco de la violencia ecológica, de la violencia en las parejas, del machismo. Hay 2 o 3 ensayos específicamente eh, sobre el machismo, otra sobre la violencia sistemática y estructural, ¿verdad? Donde ese ensayo se aborda cómo, pues, la violencia se va como penetrando en un sistema y de ese sistema a otro, a otro, a otro, y se vuelve desde lo más evidente, contundente, tangible, hasta lo más sutil e imperceptible, ¿no? Que se le conoce justamente como la violencia estructural, simbólica, invisible. Eh, Ahorita Maestro, continúo, ya por aquí hay ajá, un comentario. hacen una pregunta. ¿Se puede hablar de una clasificación de las violencias? Eh, mm, Bueno, claro, desde luego que sí. Aquí hay que ver desde dónde, ¿verdad? Porque la pregunta se puede responder desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, desde las políticas públicas, desde la salud pública. Desde el psicoanálisis, no sé, seguro sí, pero no sé la respuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al compañero que está preguntando, pues ustedes saben que la ley marca una tipología de violencias. Justamente, si mal no recuerdo y alguien me corrige, en la ley general de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Bueno, está muy larga, no sé, ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, creo que se llama así. Ahí viene tipificado las violencias y ese es un marco, pues, muy referente para mí, porque yo aprendí todo esto en una institución pública política. Entonces, al colega que pregunta, eso es lo que yo le puedo responder. Ahora también, yo me acuerdo mucho, maestra Guadalupe, de usted con esta pregunta, porque usted trabaja mucho. Bueno, te voy a hablar de tú, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, adelante. somos como que más amigos que Sí, otra cosa, ¿no? Guadalupe digamos, bueno, porque me ha comentado, ¿no? sí, Ella trabaja con el violentómetro y el violentómetro, si bien pues puede ser como criticado, algo como muy simple y todo, pero es una referencia en una imagen muy enriquecedora y que nos ayuda muchísimo claro, a orientarnos y a orientar a las personas para que vayan ubicando desde dónde se empieza a manifestar la violencia, porque ya lo dije hace rato, hay muchas cosas que la gente no sabemos y no es que lo neguemos, no es que nos estemos resistiendo, no, sino que realmente creo que esto también tiene que ver con aprendizaje, con enseñanza, con socialización, ¿verdad? Si a mí desde pequeño, pequeña no me dicen, oye, ¿sabes que esto es violencia? Pues yo lo voy a hacer por los siglos de los siglos y lo voy a replicar y ahí entra mucho, por ejemplo, la teoría de Biot, ¿no? Del pensamiento, los elementos beta, el aparato para pensar, pensamiento, los protopensamientos, en fin, pero bueno, el violentómetro también, sin lugar a dudas, es una referencia buenísima. Bueno, continúo con esto del libro. Voy a compartir pantalla para que claro, vean sí, Alfredo. el índice y a partir de ahí, bueno, ya me pueden preguntar cositas y todo esto. Eh, bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Está de más mencionar, no está de más mencionar que todas las personas que escriben en este libro o son psicoanalistas o tenemos un posgrado en psicoanálisis, ¿verdad? Ya sea una maestría, un doctorado o lo que se conoce formalmente como la formación en psicoanálisis, ¿verdad? Y repito, pues la mayoría son de México, unas personas de Monterrey, 2 personas, un colega y yo de acá de Guanajuato, y aquí están las personas que contribuyen. Y ahorita más adelante voy a hablar un poco sobre también, digamos, las teorías psicoanalíticas que hay contenidas en este libro, porque ustedes
pueden jugar literalmente con las teorías psicoanalíticas, repito, para hacer sus propias construcciones. Y hay muy buenos autores y autoras para agarrar y poder comprender todos estos fenómenos sociales de la violencia, ¿verdad? Los homicidios, los feminicidios, la violencia en la pareja, la violencia institucional, el racioclasismo, todos estos rollos, ¿verdad? Bolas, por ejemplo, incluso Bolas escribió sobre todos estos temas, la guerra, el racismo, en fin, y quien conoce a Bolas es extraordinario. Meltzer, Bion, Kohut, no se diga, es un autor de mis preferidos para comprender las violencias. Winnicott, no se diga, ¿verdad? Bueno, por Alfredo, ejemplo, ahorita que estás sí. presentando, aquí preguntan si hay un link o sitio para adquirir el libro y si está a la venta. Ok, bueno, como comentaba, un link propiamente no, pero lo pueden encontrar en cualquier librería, o conmigo, yo se los puedo mandar, como dije, ¿verdad? A unos pesitos más barato. A precio Más especial. económico. Precio especial, claro. Sí. Ahí, al final les voy a dejar mis datos y con todo gusto, vale 350 pesos sin costo de envío y en las librerías les anda costando unos 360, 380. Entonces, pues ahí se ahorran una lana. Y la verdad no es que sea yo el coordinador, pero vale mucho la pena. Quien lo compre va a ser una inversión muy buena, aparte de que está choncho el libro. No tengo, desafortunadamente, yo ya no tengo ejemplares, se me acabaron para enseñarles, pero es un libro choncho, o sea, son 25 ensayos, o sea, van a tener 4 meses, medio año para leer. Y digo 3 meses, 4 meses, porque es un libro difícil de leer, ¿sí? No es un libro, o sea, no, bueno, iba a decir una clase de literatura, pero no, ¿verdad? Me van a aventar jitomates, pero leer sobre las violencias desde el psicoanálisis es algo sumamente cansado, sumamente difícil por la confrontación que eso implica, ¿verdad? Entonces, yo leí el libro, pero a pedacitos, ¿verdad? Así como cuando uno va al diccionario, de vez en cuando, porque sentarte y chutártelo así, pues no lo recomiendo. Si pueden, qué bueno, pero va a estar muy, aparte, repito, está largo. Entonces, ustedes en este libro van a ver distintos enfoques, distintas perspectivas, tanto teóricas como personales del autor, y repito también los escenarios donde se instala la violencia que desafortunadamente, al menos en mi país, pues está por donde quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ensayo que habla sobre la envidia como la manifestación principal de las violencias desde Melanie Klein, y esto es Klein, ¿verdad? Y aquí mi amiga hace un análisis de un paciente desde Klein, la envidia, ¿verdad? Porque la envidia, desde psicoanálisis, pues es perdón, reformulo. La envidia, para Melanie Klein, ustedes saben que es la principal manifestación de la pulsión de muerte, ¿sí? Y la pulsión de muerte y las violencias, pues son conceptos primos hermanos, si no es que son hermanos, ¿sale? Entonces, ya ahí fíjense cómo muerte, violencias, pulsión de muerte, envidia, ya con esos 4 conceptos nosotros podemos hacer muchas cosas. Luego viene un ensayo sobre violencia sexual infantil, que también, bueno, pues está muy cañón. Se me olvidaba también comentar que este libro, si bien es cierto, no es un libro de técnica psicoanalítica, pero van a encontrar ensayos donde las autoras muestran viñetas clínicas y cómo, pues digamos, fueron manejando en la clínica las violencias que presentan nuestros pacientes. Y bueno, finalmente, perdón que sea tan radical, pero todas y todos los que vamos a una psicoterapia, a un psicoanálisis, vamos por algo que tiene que ver con una violencia, ¿verdad? Llámese desamparo, llámese desasosiego, llámese abandono, llámese, ¿cómo se llama? Rechazo, llámese aborto, llámese orfandad, y no hablo de un aborto, sino de los abortos mentales, en fin, ¿verdad? Porque incluso un maestro psicoanalista mexicano, Luis Feder, decía, todos nuestros pacientes van por desamor,
al consultorio, ¿no? ¿Y cómo se cura el desamor? Con amor, ¿no? Con amor. Y se escucha muy romántico y muy bonito, pero es cierto, y eso lo dijo Winnicott, ¿verdad? Winnicott decía que el análisis, lo que cura, entre comillas, en el análisis más que la técnica, es decir, la interpretación, el encuadre, el handling, todo esto, pues están los elementos humanos vivos de la persona del terapeuta, ¿verdad? Como es la presencia, ¿verdad? La constancia, la vida, porque no todos los que estamos aquí, eh, una cosa es la vida biológica, ¿no? Médica, y la otra cosa es la vida psíquica, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo eso también porque eso contiene el libro. También estando, bueno, ya lo había dicho, 2 ensayos sobre la violencia estructural, ¿verdad? Y también varios ensayos sobre la violencia a la mujer, que es, bueno, pues muy palpable, ¿no? En nuestro país. También pueden ustedes, más o menos, sin que sea el objetivo natural del libro, hacer diferenciaciones conceptuales de agresión y violencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo, y yo creo, perdón, pero que desde Freud, el Freud mismo se equivocó. Muchas veces él quería hablar, yo creo, repito, ¿verdad? Ahorita me van a decir lo que quieran, pero yo creo que Freud muchas veces al referirse a agresión, se quería referir a violencia. Claro, otras veces a agresión, porque la agresión eh, sirve, existe y se necesita estudiar. Otra, pues fue Klein, otro fue Winnicott, que también creo que tuvieron ese tipo de broncas, creo yo, ¿verdad? También yo escribo porque justamente cuando yo estaba en esa institución también hacíamos programas para personas adultas mayores y también hablo sobre el viejismo bueno, siempre ha existido, pero ahora como que es más evidente, pues simple y sencillamente porque existen más personas adultas mayores. Y todo esto, compañeras y compañeros, pues es importante que nosotros lo visibilicemos y lo nombremos desde el psicoanálisis, ¿verdad? Porque eh, creo yo que en México el psicoanálisis está muy, ¿cómo se dice esto? Muy desaprovechado, abusamos del consultorio y de repente nos olvidamos de cosas que están pasando en México, ¿verdad? Fenómenos sociales y que como terapeutas, psicoanalistas, psicólogos, psicólogas, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y una de esas cosas justamente es investigar, escribir, visibilizar y decir, aquí está esto, ¿verdad? Y que colegas o incluso hasta en otros países puedan cuestionarse todos esos fenómenos. Y este libro evidentemente que está incompleto, ¿verdad? Me han criticado porque dicen, bueno, es que hablas de todo y de nada. Y pues sí, ¿verdad? Porque hablar de todo esto en un libro, pues ni en una enciclopedia. Entonces, aquí hay, por ejemplo, ahora que yo lo veo, pues no hicimos como que yo desaproveché la oportunidad de hablar, por ejemplo, más de la violencia al planeta, de la violencia a la naturaleza, a los ecosistemas. Desaproveché, creo que también hablar más de violencia en la pareja. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se quedaron ahí abandonadas, pero bueno. También vienen, bueno, ya lo comenté para no revolverlos. También viene un caso de, ¿cómo se llama esto? De secuestro, ¿no? Y el secuestro, pues, implica una serie de violencias, no nada más una violencia, ¿verdad? También es lo complejo de las violencias, que es difícil hablar de una sola violencia. Generalmente una sola violencia, entre comillas, pues acarrea otras violencias. La violencia en la sobreprotección también, en el vínculo padre-madre o madre-madre, o como si el padre-padre, hijo-hija, que también, híjole, pues es todo un tema con todos los que trabajamos con papás y mamás, ¿no? Papaces, mamaces, el tema de hasta qué tanto, ¿no? Satisfago la demanda de mi hija y de mi hijo, hasta qué tanto lo frustro, y desde ahí ya viene como todo el tema de la distancia y hasta qué punto
me involucro y hasta qué punto no, y también hasta qué punto puedo decidir y actuar sobre otro cuerpo, ¿no? Por ejemplo. En fin, entonces, híjole, esta plática realmente el psicoanálisis mediante todas y todos sus autores nos dan mil herramientas para poder comprender las violencias, ¿verdad? Bueno, con esto dejo de compartir y me callo un ratito y quiero que me pregunten, me comenten. Creo que aquí había una persona más. Me Sí, parece que este aquí libro se puede. Ah, sí, pusieron perdón, Guadalupe. otro comentario. Bueno, aquí ya están en espera de tus datos para adquirir el libro. Y también comentan, me parece que ese libro se puede aprovechar mucho como referencia muy valiosa. Se lo quiero regalar a mis hijas que estudian el enfoque de género en las áreas de derecho y de la psicología. Desde luego que sí, sí. Evidentemente este libro está enfocado pues a colegas, ¿no? De la salud mental, del mundo psi, pero evidentemente que también es para público en general. Solamente 2, 3 ensayos sí están así como que muy técnicos, pero fuera de ahí, una persona mortal, ¿verdad? Normal, ¿no? Porque nosotros los sí somos anormales, bueno, yo, no sé, ustedes, sí le pueden entender, ¿eh? Sí le pueden entender y sería muy provechoso, claro que sí, y evidentemente que yo en la presentación del libro, o sea, en la presentación escrita, digo que pues, sin querer queriendo, puede ser también como que un libro de consulta para papás, mamás, tutoras, tutores, desde luego. Y bueno, aquí, Ajá, Guadalupe, perdón, estoy sí, haciendo aquí, tu chamba. no te preocupes. Aquí preguntan, ¿cuál sería el origen de las violencias? Hacen dos preguntas, pero primero, si quieres resolver esta, con toda esta valiosísima información, que como bien comentas, desgraciadamente, pues es un tema, ¿no? Actual, es un tema de momento, las violencias. Muy acertado el título, fíjate, ¿no? Ahorita que nos estás explicando los ensayos, los Sí, temas que vienen en cada ensayo, muy atinados, porque no es la violencia es un ente, ¿no? Pero ese claro. ente está dividido dentro de, hay varios tipos y qué importante saberlo. Entonces, Sí, si claro, quieres claro. responder Mira, esta, el origen, perdón. ajá, esta pregunta primero de cuál es el origen y Sí, luego, el origen de las violencias, híjole, me preguntan algo imposible de responder, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir al colega Marco es de que el origen, repito, dependiendo desde dónde, el origen de las violencias puede ser desde la economía, desde la antropología, desde la historia, desde la salud pública, para empezar. En segundo lugar, esa es la ventaja del psicoanálisis, que nosotros podemos agarrar una autora, un autor y poder hacer nuestras propias construcciones. Por ejemplo, en mi caso, el origen de las violencias es social, cultural, ¿verdad? Yo no, a mí, Alfredo Estefano, no me alcanza, no me alcanza, para comprender las violencias, no me alcanza el vínculo madre-hijo, como luego en psicoanálisis se abusa, creo yo, ¿verdad? A mí no me alcanza eso. Yo tengo que comprender las violencias, cualquiera que sea, desde un origen social y cultural, ¿verdad? Marco, eso yo te diría. Ahora, por responderte algo así, pero algo bien simple y por términos de tiempo y pedagógicos, agarraré a Bion, que es un autor que a mí me encanta, me fascina, que revolucionó el psicoanálisis técnicamente, psicopatológicamente, epistemológicamente. Bion, ustedes saben que partió de la idea de que de que, digamos, el nutriente del psiquismo es el aparato para pensar. Entonces, Bion decía digamos, no todo lo que decimos que está pensado realmente está pensado. A los pensamientos no pensados, Bion les llamó protopensamientos. Y esos protopensamientos requerimos el sujeto, la sujeta, meterlo a nuestro aparato para pensar, para que se metabolice, dada nuestra función alfa y nuestra capacidad de reverir, y se produzca un pensamiento ya pensado por un pensador o una pensadora. ¿Sí? En ese sentido, muchas de las violencias, muchísimas, al menos esto te lo digo personalmente, en todas las capacitaciones y sobre todo en mi análisis, cómo yo he podido destrabar las violencias. Muchas violencias son aprendidas, ¿sí? Muchas. Por ejemplo, yo, ¿no? Estefano, debes de tener una novia, güey, ¿verdad? Ya te debes de casar.
Si alguien te tira la onda, respóndele, güey, no seas tal, ¿verdad? Si te pegan, no le digas a la maestra, chíngatelos, ¿verdad? Es algo que a mí me decían. Entonces, yo tengo que llegar a un lugar, llámese iglesia, llámese escuela, llámese estos encuentros académicos, llámese terapia, llámese psicoanálisis, para pensarlos, ¿verdad? Para deconstruirlos y decir, a ver, si yo, Estefano, a los 32 años de edad, no tengo novia, ¿qué pasa? ¿No? O sea, tenemos que habilitar ese aparato para pensar, que no está en el cerebro, ¿eh? El aparato para pensar está en el cuerpo y más allá, ¿sí? Que yo tenga que golpear a alguien para defenderme, para solucionar mis conflictos, es algo que también Estefano ha aprendido y que se replica, porque yo mucho tiempo lo hice, ¿no? Y mucho tiempo me angustié por no tener una novia, por no agarrarme a madrazos, por no ser un galán, un don Juan, por no tener habilidades frente a una mujer, por decirte algo, ¿verdad? De mil cosas. Entonces, eso creo que sería un origen de las violencias, el no detenernos a pensar estos protopensamientos. Y, ojo, los estereotipos, no lo dijo Bion, ¿verdad? Yo digo que yo lo digo desde Bion, pero los estereotipos no son más que protopensamientos, ¿verdad? Y yo les dejo de tarea que se pongan a preguntar qué tanto de lo que decimos, de cómo nos movemos, de nuestra vestimenta, realmente, de dónde vienen, ¿verdad? ¿Nos hemos detenido a pensarlo o son meras réplicas? Y así pasa con las violencias, ¿no? En fin, eso sería una hipótesis psicoanalítica de las violencias, Marco, pero existen muchísimas, ¿verdad? Pero ojo, pues esto de pensar, pues implica un tiempo, ¿verdad? Eh, un tiempo a un bebé, a un niño, no le podemos desde Bion exigir esto, porque el aparato para pensar se ejercita y no en una cuestión de inteligencia cognitiva, sino en un vínculo con otro aparato para pensar, porque ustedes saben que venimos al mundo sin saber pensar, entonces nuestra madre, nuestro padre, al inicio de la vida tienen que pensar por nosotros, igualmente con nuestros pacientes, por ejemplo, adictos o psicóticos graves. No es que se resistan, es que no saben pensar de repente y tenemos que pensar por ellos, tenemos que formular la pregunta y responder la pregunta y así ellos van a ir entrenando este aparato para pensar, ¿no? Algo así. Ok, muy bien, Alfredo. La siguiente pregunta, ¿cuál de todas las violencias ejercidas contra el sujeto aparece como fundante? Híjole, pues bueno, yo tengo que, ¿cómo dicen? Ver desde mi profesión y todo, pero evidentemente que de todas yo pienso que la psicológica, ¿no? La emocional, justamente ahí en la pulpa, en el néctar del vínculo con las personas que nos hayan cuidado, ahí creo que se funda todo, porque esto finalmente va sumándose y así se va, y más bien la sociedad va creando estos vínculos, ¿verdad? No al revés. Ahí yo soy como muy winnicottiano, en el sentido de verlo primero cultural, social y luego en el vínculo madre-hija, ¿no? Me cuesta trabajo a mí pensar que del vínculo madre-padre, tutor, tutora, hijo, hija, se funda la sociedad. Creo que es al contrario, ¿no? Yo creo, no sé. Excelente. La siguiente Sí, pregunta, bueno, aquí te hacen comentarios. El libro, una excelente forma de mostrar la violencia en diferentes ámbitos, desde la crianza hasta el actuar en sociedad. Como en el libro tenemos que hablar de Kevin, donde la violencia forma personas psicópatas. Y precisamente ese comentario va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica desde el psicoanálisis el surgimiento de un asesino serial? Qué buena claro. pregunta, ¿no? Sí, gracias por los comentarios de Nancy. Sí, Sí. tenemos que hablar de Kevin, es una película, híjole, Sí, buenísima para analizar esto y es una película muy difícil. Bueno, es que yo soy hipersensible y yo esta película la vi en pedazos, yo no pude verla de largo, porque de hecho en el doctorado nos la dejaron ver y yo la vi como una semana en pedacitos, porque si tú te conectas con la película, híjole, qué fuerte, ¿eh? sí, Qué fuerte, sobre todo porque eso pareciera que pasa en Estados Unidos, pero eso pasa en todas las familias, en cierto exacto. grado. Entonces es muy feo y muy fuerte,
porque todos aquí, no sé, a menos que haya alguien de Marte, pero eso vivimos en las familias, ¿no? Desafortunadamente, digo, en mayor o menor grado, ¿verdad? Pero claro, y es por eso que se vuelve muy difícil el psicoanálisis como estudio, como lectura, y no se diga como estar en análisis, ¿no? Porque ahí te tienes que cuestionar todo esto carnal, serial, que aquí respondo a la siguiente pregunta de Samuel. Bueno, Samuel, ahorita me hiciste acordar que estoy viendo la película de Dahmer. Híjole, la Dahmer, película, la ajá, serie, sí, híjole, estoy picadísimo, está buenísima, pero sí, también muy fuerte, porque él plantea una violencia muy primitiva, porque él se contacta con los órganos y aparte hay un tema como de erotismo. Entonces el chavo pues sí estaba muy sociopático, narcisopático y de mil cosas, ¿no? Me hiciste acordar de eso. Pero mira, Samuel, para responderte igual por tiempo y por cuestiones pedagógicas, yo te hablaría en esta pregunta desde Kohut. Kohut habló, el gran teórico de la psicología del self y el que puso la piedra fundante del psicoanálisis vincular, relacional y desde otras trincheras de la psicología positiva, creo yo, perdón, habló de que necesitamos tres tipos de selves o selves o de relaciones, digamos, relaciones con otro self en nuestra vida. Uno, un self espejeante, una imagen parental idealizada, pero no es una idealización kleiniana, ¿eh? Es una idealización cojutiana donde yo debo de tener a alguien en donde apunte la mirada y que quiera ser como ella o como él, ¿sí? Self-espejante, imagen parental idealizada y un alter ego, un otro yo, ¿sí? Entonces yo creo que las personas que son asesinos seriales o un delincuente o un sicario o un narco o el niño que le aventó el borrador a su compañera, a su compañero, etcétera, es porque algo hay en estas tres relaciones, o no hay, o no fue lo suficiente, ¿sí? Pero si ustedes ven esta serie que yo estoy viendo y cualquier otra de un delincuente, de un narco, vemos sus infancias, que era gente, perdón, pero era gente buena, ¿no? Y estoy hablando desde Kohut, ¿eh? No me vayan a criticar. Eh, Era gente buena, gente amorosa, gente empática, muy preguntona, muy inquieta, muy inteligente, muy solitaria, que justamente como al no tener este self espejeante, se espejean, porque sí se espejean, ¿eh? Falsamente, mortíferamente, desde la pulsión de muerte, como le quieran llamar, pero sí se espejean con la droga, con las armas, con la pornografía, con los órganos, con el muerto, con las mujeres, ¿sí? Con las compras compulsivas, porque la compra compulsiva, la metralleta está cubriendo esas funciones, ese espejeo, ese alter ego que el asesino no contó, ¿verdad? Con alguien vivo, ¿verdad? Con alguien real, sino más bien digamos, su imagen parental idealizada fue el narco, fue la metralletota, porque eso pasa con muchos niños y muchos niños. Ustedes vean a un niño o una niña que diga que quiero ser narco, quiero ser sicario, pueden preguntar, indagar un poco más en su vida y verán que falta o de plano no tienen este tipo de funciones, ¿verdad? Y claro que a quién no le va a atraer eso, pues claro que sí, ustedes pónganse en los zapatos de esa persona y claro, porque incluso desde Kohut esto es para salvaguardar su self y su narcisismo, ¿eh? Porque esta persona muy pequeña cree que ahí está la respuesta o en la droga, ¿no? Ustedes, pues muchos adictos dicen, es que yo no quiero, es que es un mundo de sufrimiento y tú le indagas y dices, bueno, es que es lo literal, lo único de lo que ha tenido en qué sujetarse y que drogado o con su grupo, etcétera, pues ahí ve ficticiamente esta imagen parental idealizada, este alter ego, este self espejeante, ¿verdad? Y bueno, puedo poner mil ejemplos, pero, ay, perdón, iba a ver si había más preguntas. Puedo poner mil ejemplos, ¿no? De las series,
incluso también por otro lado, perdón que diga por otro lado, pero en deportistas, ¿no? Como hay deportistas que viven vidas carentes de todo, pero carentes así de no tener ni siquiera qué comer, pero ellos, a diferencia de estas otras personas, se enganchan con el balón, con los guantes, con el lienzo, y ahí ven esa imagen parental idealizada, ese alter ego, ese self espejante, ¿no? En fin, no sé si después de Samuel hay alguien más. Mm, No sería la pregunta de Samuel, ¿no? Como este Ok, surgimiento. sí, y Y, bueno, qué sí, interesante, fíjate, como te lo pregunto desde el psicoanálisis, me parece enriquecedor, Alfredo, estoy fascinada, ¿no? Me encanta el tema, como bien lo mencionaste, el tema de las violencias, todos estos temas de encontrar a través del psicoanálisis el origen. Entonces, qué importante, y lo mencionas desde un autor, ¿no? Has dado respuesta a los comentarios, a las preguntas que te han hecho, y lo mencionas o lo argumentas con un autor meramente, ¿no? Entonces, qué sí, importante gracias. también para dar la referencia, ¿no? Por si alguien dice, bueno, a ver, ¿qué puedo leer? ¿A dónde me puedo acercar? Sí, Tenga la referencia del autor, los autores que acabas de claro, mencionar. claro. Y bueno, perdón, siguiendo un poquito a lo de Samuel, un asesino serial, o bueno, al menos este Dahmer, Jeff Dahmer, si se fijan, pues él se involucra, él toca órganos, la sangre, descuartiza, y eso es evidentemente un estado psicótico muy regresivo, pero también si se fijan, creo yo, que él al tocar, al sentir la sangre, los órganos, siente algo que está vivo o que fue vivo, ¿verdad? Como para constatar ahí con un self espejante que él también está vivo. Incluso con las personas adictas, pues eso pasa, ¿no? Como que buscan sustancias muy fuertes, alcoholes con mucho grado de alcohol para que fumar o tomarse la pastilla, lo que sea, y sentir que hay órganos en ese cuerpo, porque de otra forma o hay esos estados de muertos vivientes, ¿no? Y aquí mucho tiene que decir Green con la función desobjetalizadora de la pulsión, por ejemplo, con estos estados o estas partes de madre muerta, de padre muerto, o muchas cosas, ¿no? De muchos autores. Donald Meltzer, él plantea otra epistemología también para entender las violencias desde la incapacidad para aprender con H intermedia el objeto, no el objeto estético, el objeto bello. Y eso lo podemos entender cuando una persona le da en la madre, en el padre, a algo lindo, ¿no? Literalmente a una obra de arte, a su pareja, por no poder contener algo naturalmente bello. Incluso eso pasa con el planeta, ¿no? Como alguien se atreve, por ejemplo, a quemar vivo un perro, bueno, un perrito, una perrita, realmente cualquier animal, pues es bello, es bondadoso, es natural, es vivo por naturaleza, pero esa persona no está capacitada para aprender ese objeto, para sostenerlo, para pensarlo, ¿no? Y termina por quemarlo, por romper la pintura, incluso, ¿no? Hasta nosotros cuando somos niños, niñas, echamos a perder un dibujo, ¿no? O por ejemplo en la playa, el castillo de arena y llega el niño bien encabronado y lo tira así, ¿no? Como para desahogar su furia, su violencia. En el Y, libro, ya ajá, leí el ¿ya lo siguiente leíste? pregunta. Bueno, Sí, pero pero los sí, leo respondiendo. para todos. Sí, sí, tenemos tiempo todavía. Tenemos 7 minutos por mucho para ir finalizando, quede tiempo para cerrar y para presentar a la siguiente mesa, o para Sí, hacer el cierre. Ajá. sí, En el libro, sí, dice, ¿en el libro hay algún texto que hable sobre la violencia de la interpretación o las violencias que tendemos a ejercer sobre los analizantes o pacientes? sí, efectivamente sí, sí hay. Nada más que estaba anotando mi número también a la par, pero no se me fue la onda. Sí, sí, respondiendo a Marcos, sí, no es un libro, como decía, de técnica psicoanalítica para el manejo clínico de pacientes que hayan sufrido violencia, no, no, no. Pero evidentemente que si ustedes leen el libro, sí se van a llevar alguna embijada, como decimos en mi rancho, para estos temas técnicos
del paciente que vive violencia. Y bueno, para acabar pronto, perdón que lo diga, tan radical y simplista, pero todos, pues desafortunadamente hemos ejercido violencia y han ejercido violencia, ¿no? O sea, creo yo, no sé, o al menos yo sí. Entonces, en ese sentido, no digo que todos seamos pues, unos delincuentes o unos feminicidas, no. Pero a lo que voy es de que el posicionarte como, oye, qué violento eres, oye, esa gente cómo es así, pues eso te da una ficción muy confortante, ¿no? O sea, creo que estamos dentro, como dicen, del mismo barco y tenemos la misma responsabilidad que el de enfrente en cuanto a responder a tanta violencia que vivimos en nuestro país, ¿no? Mm, y bueno, por ejemplo, yo vivo en un estado de los más violentos, si no es que el más, en todo, en los aspectos. Acá hay temas de narco muy cañón, temas de huachicoleo bien cañón, porque estamos, ustedes saben, bueno, yo estoy a 10 minutos de Salamanca, aquí en Guanajuato hay presencia de cuatro cárteles, en Guanajuato hay un cártel de Guanajuato, entonces lo que vivo acá es cañón, por eso hasta esto del libro fue como una manera de decir qué pasa con tanta cosa, ¿no? Y bueno, pues ya que cada vez es más fácil, más como común ver que balacearon a no sé quién y escuchar nosotros los balazos, ver a soldados ahí en el mercado, ¿no? Afuera de nuestra escuela y todo eso, pues lo necesitamos detener a pensar. Bueno, antes de leer a Edith, les dejo mi correo electrónico, psicólogo.alfredo.castro@gmail.com y mi celular, evidentemente no es Lada de México, es de Guanajuato. Pues si alguien, más allá del libro, ¿verdad? ¿Tiene alguna otra inquietud o bibliografía, referencias que les recomiende o cualquier cosa? Pues ahí estoy a la orden, ¿verdad? Para eso estamos. Para adquirir el libro también en tu correo o a Aquí tu el libro número, sí, ¿verdad? Ok. exacto, me escriben y yo se los mando por correos de México porque pues es vara, pero muy lento, pero sí llega. Guadalupe ya es clienta mía Sí, y sí llegan. los libros sí llegan, ¿eh? Sí, Bueno, si quieres leer a Edith, sí. Guadalupe, Leo el comentario de Edith. Estoy muy agradecida con todo lo que estoy aprendiendo. Aún no trabajando con psicoanálisis, soy logoterapeuta. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho el estudio del tema. gracias. No, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Espero se hayan llevado algo. Y también pues estoy muy honrado y muy gratificado por la invitación y por estar en este espacio que yo valoro y admiro mucho, que es el CIES. No sé, se me olvidó preguntar, pero las personas que están aquí son alumnos, alumnas y todo esto, pero siéntanse que están en buenas manos, en un ambiente, ¿cómo se dice? En un ambiente muy sostenedor, muy facilitador, justamente muy espejeante y están muy bonitas sus instalaciones. Entonces, a mí siempre que me invitan, pues yo soy como Vicente Fernández, ¿verdad? Mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar, algo así dicen, ¿no? Entonces, muchas gracias y me saludan, Guadalupe, muchos saludos para ti, para la doctora Marión, si la ves después, para el Claro. maestro Pepe, la doctora Concepción, el doctor Villarreal, Jaime, ajá. Jaime Ayala, ¿verdad? Muchos saludos, muchas gracias. Ahí tienen mis datos para cualquier cosa, inquietud, sugerencia, duda. Y comentarles que tenemos unos minutos más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Hay una pregunta que dejaron y esa pregunta es, en general, ¿qué nos aporta leer este libro acerca del tema de las violencias? Como comentario general, ¿qué aportaría? Bueno, lo que aportaría el libro es que justamente en un libro, en una obra, quien lo lea puede llevarse como una general y amplia envijada de perspectivas teóricas, psicoanalíticas acerca de los diversos fenómenos violentos. Eso, ¿verdad? Que en un libro se trate de, bueno, en un libro tratamos de conjuntar todas estas voces, todos estos linderos, donde se puede, desde donde se estudia la violencia
y también donde se presenta las violencias, ¿verdad? Y eso creo que sería grandes rasgos. Ok, entendemos entonces que el título, ¿no? Nuevamente surge a raíz de entender toda esta parte, ¿verdad? Que hay diferentes tipos, diferentes formas de violencia. Y qué Así es, importante me parece a mí esto que mencionas, ¿no? Y que posicionarse no solo como ver la violencia en el otro, sino también cuestionarse, claro, ¿no? Cada uno de nosotros, si ha ejercido violencia, de qué forma, en qué ámbito, claro, ¿no? así Porque a es, veces es tan invisible, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, es tan tenue, tan delgadita, ¿no? Que a veces es difícil identificarlo. Y estas así es, lecturas, como el libro que nos presentas esta tarde, te ayudan a poder identificarlo, ¿no? Desde mi experiencia clínica me parece que eso es vital, es muy importante poder identificar, ¿no? Cuando o te ejercieron violencia, cuando tú ejerciste algún tipo de violencia. así es, Me parece también que a eso nos invitan este libro, todos estos ensayos que lo conforman, a pensarlo, ¿no? Y a poder identificarlo. No sé qué claro. opines acerca de eso, de la Sí, sí, identificación. Guadalupe, claro, ahorita escuchándote me hiciste pensar en que siendo en términos estrictos y siendo rigurosos, por así decirlo, Freud creó el psicoanálisis para eso. Me refiero a clínicamente. Freud creó el psicoanálisis, acuérdense, para, digamos, instalar un dispositivo de escucha a mujeres histéricas, ¿verdad? A mujeres que no eran escuchadas y eso aquí en China, pues es de alguna manera una manifestación de violencia, ¿no? Donde alguien no se encuentre en un lugar, no se sienta perteneciente a un lugar, donde no le escuchen, donde su cuerpo hable mediante síntomas, mediante enfermedades, esas palabras, esas voces que no son escuchadas por otro cuerpo ni por otro ambiente, ¿no? Entonces, Freud creó eso, dijo, a ver, desde mi persona y desde mi setting, que naturalmente era muy regresivo por todo con lo que tenía Freud en su consultorio, pues eso hizo, ¿no? Eso hizo. Pero bueno, Freud no lo vio tanto así, o sea, Freud, de hecho, pues él debió, así que haya escrito violencias, 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 pues no, pero creo que eso hizo, ¿verdad? Porque finalmente una psicopatología aparece cuando hay algo de violencia, ¿no? Detrás de eso, y muchos, muchos, ¿no? Violencia económica, estructural, etcétera, pues porque nuestro consultorio clínico no nace ahí, nuestro consultorio clínico nace de temas sociales, se instala en una sociedad, en un tiempo, en una cultura. Aquí nos da tiempo de contestar esta pregunta, bueno, de que puedas dar respuesta a esta pregunta, Alfredo. Angélica pregunta, ¿podría profundizar sobre el feminicidio? ¿Qué opina de las manifestaciones, paros y actividades feministas, en particular en México? Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es de que sobre los feminicidios, pues es un poco como lo del asesino serial, un poco digo, porque cada cosa debe ser estudiada de manera diferenciada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de los feminicidios, aquí el psicoanálisis, pues bueno, es muy ad hoc, porque quien comete feminicidios son los hombres y matan a las mujeres, es decir, un hombre mata a una mujer, y eso nos invita a pensar muchas, muchas cosas, ¿verdad? Desde, y cada feminicida es distinto, pero si uno se pone a indagar la historia de un feminicida, pues ahí encontrará muchas respuestas que van, repito, desde el vínculo madre-hijo, porque un teórico psicoanalista mexicano, Luis Feder, que ya hablé de, ya lo cité hace rato, habló que vivimos en una cultura de la venganza y él habló de los hijos no deseados, ¿verdad? Y cómo el no deseo se convierte en una violencia y cuando uno crece quiere vengarse y muchas cosas, ¿verdad? Todos estos feminicidas pues han carecido de cosas muy primitivas, entonces crecen y empiezan a tener recursos de todo tipo, desde su propio cuerpo hasta el acceso a armas, a un sistema corrupto que invisibiliza, etcétera. Entonces se van gestando muchas cosas para que eso
pueda ser una opción, ¿no? Y pueda ser una realidad. Entonces, Sí, me parece que con esto que comentas se va gestando, ¿no? Se va dando sí, lugar claro, a claro, conformar al feminicida, ¿no? Que se claro, vaya, no sé si claro, la y palabra sea estructural, pero a que se vaya, me parece sí, más adecuado conformar, ¿no? A que se vaya sí, dando. claro, claro, porque ustedes saben y conocen el concepto de la cultura de la violencia. Entonces, como yo les dije hace rato, vivimos en una sociedad, en un mundo, en una cultura donde cuando alguien hace algo y se ríen, ¿no? Ay, le puse sobrenombre a este amigo, ja, Sí, ja, 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 ay, ya, y se fomenta, o sea, se da crédito y así, con esas pequeñas acreditaciones invisibles, se va haciendo grande, 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 grande. Y bueno, por eso violentómetro, ¿no? claro. Cómo se va Se va a, nutriendo cada vez claro, más. engrosando, ¿verdad? Y claro que un feminicida no se hizo feminicida de la noche a la mañana y no pasó de ser amoroso a ser feminicida así, sin algo previo. Entonces, por eso, por ejemplo, se habla también de la violencia sistemática, como, por ejemplo, ¿no? Y con eso termino por el tiempo, un Sí, papá hombre mexicano golpea y violenta a la mamá mujer mexicana, la mamá mujer mexicana por mil razones no quiere, no puede defenderse, entonces se desquita, se venga con los hijos, ¿verdad? Y los hijos como no pueden con la mamá y menos con el papá hombre, pues agarran al perrito, ¿verdad? O al amiguito de la escuela que piensan que es más débil y que usa lentes y que es un bobo y un menso, ¿verdad? Y así, o sea, la violencia es sistemática. Y bueno, eso de feminicidio, ¿no? Y bueno, allá hay cosas desde el mismo Freud, el principio del placer, desde Melanie Klein, ¿no? El pecho bueno, el pecho malo, esta transición de la posición esquizoparanoide a la depresiva, tantas cosas, ¿no? En Freud, justo la capacidad de demora y de frustración, pues los feminicidas son personas, son hombres que pues le batallaron con eso, ¿no? De exacto, la sí, demora y de la frustración. Siempre hubo cis, 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 ¿verdad? Por eso René Spitz decía que el no es un organizador psíquico exacto. universal. Y es sumamente, eso es un concepto psicoanalítico. Entonces el feminicida pues no sabe de nos porque, en términos sencillos, pues tiene broncas con los límites. Pero también está una ley, repito, que pasa desapercibido y que la gente se anima a hacer eso porque sabe que puede salir de cárcel, que sabe que se esconde y no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a Mil veces, a lo cosas. mejor en su vida nunca ha pasado nada, ¿no? Claro. Ante lo que hace. Alfredo, súper interesante, ¿no? Creo que no soy la única que comparte este sentimiento de a gusto, de disfrutar la charla de esta tarde. Nos encantaría tener más tiempo, ¿no? Pero estamos ya con el Sí, tiempo, claro, sí. ¿no? No, al Agradecerte contrario, gracias. bastante el tema, la presentación del libro, toda la referencia bibliográfica que nos proporcionaste esta tarde. Y por acá Tere comenta, muchas felicidades por el invitado, me encanta cómo habla de su tema con mucha pasión y mucho conocimiento. Gracias, gracias. Muchas Ahí nos gracias, vemos. Alfredo. Y Que gracias a terminen todos bien los gustosos invitados. y gustosas. Adiós. Buenas noches, tardes. Buena tarde. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, maestra. Agradezco la presencia a todos los que hoy nos acompañaron y les invitamos para continuar el día de mañana a las 9 de la mañana con el Congreso y también les informo que el curso Transcongreso, el primero que se dio hoy en la mañana, va a continuar mañana a las 7:30. Gracias y hasta mañana. Que descansen.